Bueno, aquí tenemos la lista de los firmantes de, del libro de Concordia, los 8.188 teólogos, pastores y predicadores y maestros, por ciudades, por parroquias, que firmaron aquel tiempo el libro de Concordia. Ahí dice también Dresden 1580. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Salmo 119, 46. Mi nombre es Sergio Maita y esto es Cristo en el Centro. El día de hoy tenemos como invitado a Adrián Correnti, pastor de la Iglesia Luterana en Argentina. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Actor, buenas tardes. Desde acá, desde el Cono Sur, desde Sudamérica. Un saludo grande y bendiciones para todos ustedes en Cristo. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por estar dispuesto a conversar sobre un tema tan importante como es el libro de Concordia. Pero antes de esto, me gustaría que pudieras hablarnos un poco sobre ti, sobre tu familia y también sobre el trabajo que estás realizando en Argentina. Bueno, por la gracia de Dios, estoy en ministerio pastoral, sirviendo desde el año 2012. Estudié en el seminario Concordia de Buenos Aires desde el 2005 hasta el 2011. Tengo 39 años. Soy oriundo de la zona rural de Delicias, provincia de Santa Fe. Me crié en la Iglesia Católica Romana y conocí la historia del doctor Lutero y de la Reforma a los 16 años. 16, 17. Eso me llevó también al conocimiento del Nuevo Testamento y querer ser sacerdote en ese momento. Pero bueno, eh, gracias a Dios, a través de mi madre y del pastor que me guiaron a que estuvieran en la Iglesia Evangélica Luterana Argentina, me confirmé a los 18 años y ingresé al seminario. Y fue Me imagino que el seminario ahí cambió tu vida, pero también, bueno, hay otra persona además de Lutero y sus escritos que ha cambiado tu vida, ¿no? Me comentaba anteriormente que estás casado, entonces puedes hablarnos un poco sobre tu familia. claro, por supuesto, el amor de ver el ministerio en Paraguay. Ella es paraguaya y nos casamos a los 7 meses que nos conocimos. Ella también hizo el estudio de diaconía en el seminario, diaconía en la educación, y bueno, es organista y bueno, felizmente casado con ella y padre de 3 hijos. Agustín, que tiene 8, Martín, 5 y Tomás, 1 año. Ahora estamos viviendo acá en la ciudad de Gualeguaychú. Excelente, qué bueno, qué bueno. Bueno, Dios te ha dado una bella familia con muchos hijos. Qué bueno. Estamos muy, muy agradecidos por tu presencia y también darle las gracias a tu esposa por permitirte estar con nosotros el día de hoy. Entonces, además de servir como pastor en Gualeguaychú, no sé si lo dije correctamente, perdona, pero eh, es lo más cerca, no sé, no he escuchado muchas veces el nombre de la ciudad. Pero bueno, además de servir como pastora allí, he escuchado que estás trabajando en un proyecto bien importante como un museo también allí en esta ciudad donde está tu iglesia. Claro, en realidad hay una institución que pertenece a la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Gualeguaychú, que se llama Museo Casa Fray Mocho. Y ahí el encargado del museo, en un solo Danilo Traderio, tuvo a cargo producir una copia digital del libro de Concordia del año 1580, ayudado por el periodo comienzos de octubre. eh, bueno, para que no lo saben, aquí en Argentina hay un libro de Concordia literalmente del año 1580. Por contacto con el pastor Juan Pablo Lanterna, el pastor actualmente en Chile, es que esto también fue
fue creciendo la idea y tomó forma. Porque Enzo es el primo de Juanpi, vive acá en Juanpi con cariño, lo decimos porque éramos colegas del seminario. Y él se ofreció gratuitamente a Donoren a hacer este servicio para la iglesia luterana de habla hispana. Wow, excelente. Wow, qué gran proyecto. Sí, tenemos a Juan Pablo, ¿verdad? O a Juanpi como amigos. Yo también he tenido el privilegio de conocerlo. Muy buen pastor y ser humano y amigo realmente. Oh, excelente. Entonces, has estado trabajando en este proyecto. Me gustaría que en algún momento pudieras también quizás mostrarnos un poco de este libro tan importante ya del mismo tiempo de la Reforma. Pero antes quizás de que nos muestres el libro, vamos a hablar un poco sobre de qué se trata, ¿no? Para aquellos que nos ven o nos escuchan y no tienen conocimiento de qué es el libro de Concordia. Entre otras cosas, uno puede mencionar que el libro de Concordia es la colección de confesiones de fe de la Iglesia Evangélica Luterana, y que a diferencia de otras confesiones de fe como la Reformada o la Católica Romana, el foco central es la justificación por la gracia sola, por medio de la fe sola, en Cristo solamente, tal como lo revela solamente la Escritura. Y esta es la diferencia clave, el énfasis, el distintivo de las confesiones luteranas respecto de otras confesiones de fe que se formularon a lo largo del tiempo, sea en el tiempo de la Reforma o posterior o anterior. Eh, y es Qué algo bueno, increíble. entonces importante, perdón. Sí, sí, te escucho, Sergio. eh, Creo que entonces lo que nos está trayendo es bien importante porque al hacer esta distinción entre las confesiones luteranas y los otros documentos teológicos parecidos, ¿verdad? Hay algo que el libro de Concordia tiene que decir o enseñar aún a aquellos que no son luteranos. Sí, evidentemente es un libro, como dice su título, que busca la unidad en la fe, lejos de generar debate. Eh, Justamente la última de las confesiones de fe, la fórmula de concordia, trae esta armonía y unidad después de décadas o años donde hubo debate respecto de diversas doctrinas dentro del mismo luteranismo. Le dio una cohesión interna y una fuerza confesional y misionera inigualable, ¿no? Lamentablemente, pero en realidad sigue siendo tan vigente como cuando fue forjado, porque también estamos hablando del año 1580, la reforma tardía. Dios quiso no solamente obrar la reforma, sino plasmarla por escrito para la posteridad, como está dicho en el prólogo del libro de Concordia, que ojalá todos lo puedan conocer y de hecho está disponible para que lo puedan conocer las personas. Sí, creo que es algo fantástico realmente para la iglesia luterana, por lo menos decir, si alguien quiere conocer qué creen los luteranos, no, yo me atrevo a decir que quizás la única denominación que puede decir, si tú quieres saber lo que creen los luteranos, lee el libro de Concordia. Ahí está todo lo que necesitas saber o conocer. Ahora, ¿cuál sería tu consejo o recomendación para alguien que está entrando al libro de Concordia y quiere leerlo por primera vez, siendo que es una colección, ¿verdad?, de artículos o de libros, de credos? Eh, ¿Cuál sería, por ejemplo, qué le recomendarías leer primero? Bueno, esa es una buena pregunta y dependiendo del lector y las circunstancias. Si pensamos en un niño, el catecismo menor y el credo, ¿no? Los tres credos ecuménicos hablen claramente que es un libro verdaderamente católico, en el sentido de universal. Es para todo el cristianismo. Nosotros tenemos el privilegio de que somos los portadores y testigos que lo hemos recibido, pero en verdad eh, esta doctrina recibida desde Dios eh, es confesión ante Dios también, ¿no? Por eso es esa distinción que tenemos entre norma normans y norma normata.
de Atanasio, y bueno, el Catecismo Menor y Mayor. Sería como lo primero. Obviamente, yo como adolescente, como joven, tal vez estaría tal vez interesado más en la Confesión de Augsburgo. Eh, Particularmente el artículo cuarto es el corazón del libro de Concordia porque es la justificación por la fe y es el corazón de la escritura. Entonces hay una concordancia como ningún otro libro, ninguna otra confesión. Es más, de alguna manera, las confesiones de fe posteriores dentro del libro Concordia no hacen más que explicar, reformular, defender, sostener a la misma confesión de Augsburgo. Para otro podcast, ¿no? Lo que sería la estructura interna del libro de Concordia. Pero, ¿qué quiero decir? Credo, apostólico, catecismo, confesión de Augsburgo sería la puerta de entrada a nuestras confesiones. Excelente, excelente. Muchas gracias por este consejo. Bueno, hemos escuchado entonces cómo podemos acercarnos si es la primera vez, ¿verdad? Que estamos teniendo el libro de Concordia en nuestras manos. También si quieres una copia o no sabes dónde encontrarla, vamos a dejar un link para que te comuniques con nosotros y te vamos a indicar. No prometemos enviarte uno porque realmente eh, no tenemos tantas copias, pero vamos a hacer lo posible porque puedas encontrar uno en nuestras iglesias, todos donde estamos hay, aquí en Puerto Rico y seguramente también en Argentina, donde sea que hay una iglesia luterana confesional, vas a encontrar el libro de Concordia. ¿Qué te parece ahora, Pastor Adrián, si nos muestras este libro del que nos has estado hablando, un libro de 1580, justamente, ¿verdad? Del mismo tiempo de la Reforma? Bueno, es una honra y un privilegio presentarlo porque es un material único, pocos ejemplares hay en el mundo. No sé exactamente la cantidad, pero debe haber entre 40 y 50 todavía existentes. Y el libro de Concordia que tenemos aquí es una impresión temprana de la segunda edición. O sea, es un material sumamente Wow. valioso y que justamente es lo que da sentido a poder no solamente digitalizarlo para preservarlo, sino para darlo a conocer como facsímil y que el público en general pueda conocer la fuente primaria de las traducciones y además de gustar y disfrutar el libro, aunque sea digitalmente. Oh, excelente, un privilegio realmente que has podido tener este libro en tus manos. Sí, yo creo que voy a tener que dar un viaje a Argentina para también Bueno, tener este privilegio, pero por ahora voy a conformarme con que me muestres bueno, ahora te lo la... muestro. Bueno, este es el libro de Concordia del año 1580 del Seminario Concordia de Buenos Aires, que pudo digitalizarse en días pasados acá en la ciudad de Gualeguaychú, en Argentina. Em, es un libro invaluable realmente. Tiene las confesiones luteranas en el alemán y ha podido digitalizarse para el público en general. Una honra y una alegría poder compartirlo y presentarlo de manera internacional para todas las personas interesadas en la doctrina luterana, como está plasmada en el libro de Concordia, y sobre todo porque es una confesión de fe cristiana y ecuménica para todos los tiempos y lugares. Em, Esta es la portada del libro, y como pueden ver, la encuadernación original en cuero de cerdo, em, y todo costurado a mano. Sería la segunda edición de principios de 1580. El libro está escrito en el alemán de la época, finales del siglo XVI, como ustedes ven con la letra gótica, y cada página del libro es hecha con tela, no es en papel, madera, sino eran lienzos donde se podía, después se hacían las páginas y se costuraban.
Es una obra artesanal al mismo tiempo, pero sobre todo un testimonio de fe y un legado que nos ha llegado hasta hoy y que podemos disfrutar. Y, y especialmente conocer más de nuestra enseñanza bíblica y confesional. Sí, sí, no, es grandioso realmente. Es, es difícil como de creer tener esto en bajo la responsabilidad, ¿verdad? O en las manos de uno. Y, Es grande realmente. y otra cosa La- sorprendente, que el digitalizador ni siquiera es cristiano y estaba sumamente interesado. Eso también me llamó la atención, ¿no? Un agnóstico que estaba interesado por la parte histórica, antropológica, ¿no? Pero daba pie para hablar del contenido del libro y de nuestra fe. Y esa semana, porque fue de lunes a viernes, Hmm. que fue la digitalización. La museóloga, ni siquiera sabía que existía esa carrera, museóloga, se tomó el trabajo con un fino pincel, limpió cada página de las 600, 80 páginas y guardó Wow, todo el material, wow. polvo, había pelo de cabellos, y lo limpió todo y lo guardó aparte para que si quisiéramos hacer un análisis genético o algo así. ¿Qué te parece? Wow. Wow. Ese me No, gustó. eso es Sí, sí. fantástico. Bueno, y quizás a veces uno mismo al desconocer esto, quizás, ¿verdad? No lo aprecia. Yo conozco una historia del libro, que no sé si está para contarlo en el podcast, pero yo conozco una historia que se estaba incendiando alguna vez y hubo un héroe que salvó al libro de Concordia, ¿no fue? La biblioteca, algo así se incendió. ¿Tú estabas en el seminario durante este tiempo o Sí, no? ahora vas a decir wow otra vez. Eso fue el Viernes Santo del año 2010. Yo tenía que predicar ahí en la Concordia, era en Prince, y estaba tremendamente dormido en una de las casas afuera del seminario. Casa del profesor, pero se ocupaba. Vino los bomberos, yo no escuché nada. Me levanto para prepararme para predicar, estaría en culto, y ahí vi toda la mancha negra de la escalera hasta arriba, el despacho del director. Y sí, fue Jeremías Meyer y otro chico que ahora no está más, que creo que tuvieron unos matafuegos, o sea, la gestión para evitar el incendio. De todas maneras, el libro de Concordia yo nunca lo he visto en mi seminario, nunca tuve la oportunidad. Así que no sé dónde estaba ese libro, si estaba dentro de la caja fuerte, en el despacho del director, supongo que sí, pero evidentemente corrió riesgo ese día. Y bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, ni siquiera se encendió el seminario, pero fue una situación muy dolorosa porque fue un Viernes Santo. Me acuerdo que la gente no me miraba a mí Wow. mientras predicaba, miraba la puerta hacia de la capilla hacia el pasillo, mirando la mancha negra y, y lloraban. Claro, se podía haber Claro, perdido claro. todo. Wow. Y yo también me sentía muy mal. O sea, fue realmente un día, Viernes Santo, Wow. Bueno, y gracias a Dios que preservó las vidas de todos ustedes y también el seminario y el libro, y hoy podemos verlo. sí, Eh, sí, sí. realmente, bueno, un milagro, ¿verdad? Del Lo que Señor. te puedo contar bueno, no sé si ahora o después, más o menos esto me averigué con el profesor Beto Bustamante y Alberto, no, Jorge Groff, que el libro de Concordia fue donado en la década del 50, 60 por una familia que no era más literal, era como una herencia de familia, y Oh, lo donaron a un seminario luterano para que se preservara. Y se preservó también que yo en 7 años no lo vi, wow. Lo tenían bien guardado. demasiado bien guardado. Preservando la Pero identidad qué bueno. para adentro. Qué bueno que hubo un Lutero que sacó el Evangelio otra vez a la luz, o rescató el libro y ahora está nuevamente siendo expuesto y visto y apreciado más, ¿verdad? Y claro, porque Por todos en Argentina y ahora también nosotros, ¿no? lo bueno es que se hizo todo de manera oficial,
coherente, pública. Se hizo un convenio entre la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Gualeguaychú con el Seminario de Buenos Aires. Todo con firmas, con documentos. En un momento fue algo a escondidas. A mí solamente me tocó circunstancialmente servir de custodio del libro mientras sucedía la digitalización y volví al seminario. Yo no hice nada, pero pude apreciarlo y disfrutarlo en Pero estos qué, días. claro, no, pero qué bueno que, ¿verdad? Saber que la iglesia y el Estado, o por lo menos estas organizaciones civiles pueden tener una buena relación y que ellos también pueden apreciar, quizá todavía no por la teología, pero por lo significante que fue en la historia, ¿verdad? De ellos y Y de la iglesia. Sergio, te cuento, salió publicado la noticia en un diario de la ciudad, un diario digital. Yo no lo podía creer, veía el libro Concordia en la tapa de un diario de la ciudad. ¿Cuándo sucedió eso? Yo no tengo memoria. Sí, no, no, no. Eh, Así que Excelente. Bueno, el Señor es bueno. yo creo que Dios está haciendo esto porque realmente apoya eh, el testimonio de su Hijo Jesucristo, que es nuestro Salvador, porque las confesiones de que te lo leo textualmente, lo que dice el libro de Concordia, en la declaración sólida, en la introducción a la declaración sólida, ¿no? En la regla y norma, párrafo 10, habla de que, textualmente, cito, debemos tener una forma de doctrina, unánimemente aceptada, definida y común, a la que se suscriban todas nuestras iglesias evangélicas, y según la cual, por cuanto ha sido extraída de la palabra de Dios, deben juzgarse y regularse todas las demás, los demás escritos en lo que respecta a la aprobación y aceptación de ellos. Me quedo con esa frase, por cuanto ha sido extraída de la palabra de Dios. Los confesores, los confesores suscriben huía textualmente, incondicionalmente. Dice, ¿por qué? Porque esta confesión de fe está refiriéndose a la fórmula de Concordia, ¿sí? Pero por la derivación a todo el libro de Concordia. Porque está extraída de la palabra de Dios. Y por eso podemos decir amén. Bueno, creo que este comentario sirve de mucho para traer em, ahora a nuestra conversación un tema bien importante por causa de una palabra que hemos usado como, o que yo usé, de Iglesia Luterana Confesional. Y tú usaste también una palabra bien importante como suscripción queer. Nosotros como luteranos a nuestros, vamos a decir, a puertas adentro, sabemos muy bien la diferencia entre queer y cuatenus, pero para nuestra audiencia, ¿podrías ayudarnos a entender un poco, por ejemplo, qué significa eso de confesional? ¿Qué es ser iglesia confesional? ¿Es que hay otras iglesias luteranas que no son confesionales? ¿Cómo podemos distinguirlas? Bueno, voy a hacer un poco de historia, ¿no? De mi recorrido dentro del luteranismo. Eh, Cuando entré en la iglesia luterana, no sabía que estaba en una iglesia luterana confesional. Uno lo va conociendo y descubriendo, eh, principalmente cuando es confirmado, ¿no? Si uno cree que las escrituras proféticas, ¿no? Del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios, sí, creo. Eh, ¿Cree que la doctrina de la iglesia evangélica luterana ha sido extraída de ellos? Sí, creo. Ahí yo estoy suscribiendo incondicionalmente. Pero uno a veces lo hace sin conocimiento de causa. Después sí, en el seminario aprendí, y más en el ministerio, que esta suscripción confesional, y que ser una iglesia luterana confesional es, bueno, yo creo esto, por lo tanto rechazo lo otro. Y la confesionalidad es propia del cristiano, no es solamente del luterano. ¿Sí? Nosotros somos testigos de las cosas
que han escrito y visto los apóstoles. O sea, nuestro testimonio es apostólico, en primera instancia, ¿no? Bíblico, católico, apostólico, cristiano, luterano, confesional. Entonces, una iglesia luterana confesional es la que adhiere y suscribe a la confesión de Augsburgo. Mucho se habla de esto en el libro de Concordia, tanto en el prefacio, en la introducción del libro de Concordia. Las iglesias de la confesión de Augsburgo. Habla de la confesión de Augsburgo como el símbolo de nuestro tiempo. Y ellos, los padres confesores del siglo XVI, veían esto como providencia divina, como don de Dios para un tiempo en que la iglesia estaba extremadamente necesitada de certeza, de seguridad, de dogma. Es tremendamente actual frente al relativismo que vivimos, extremos, donde cada uno plantea su propia confesionalidad, ¿no? Individualista y egoísta y sin Dios. Qué bueno, qué bueno. Yo creo realmente que es bien importante esto que nos trae con respecto a la confianza de saber que estamos predicando, enseñando como pastores de acuerdo al consejo de Dios en las Escrituras y como es expresado en el libro de Concordia, que es una fiel expresión, también como la Confesión de Habsburgo inalterada, que es otro tema para otro podcast, pero que también es, por si lo escuchamos por allí, ¿verdad? Cuando nos acercamos a una iglesia también hay una versión alterada de la Confesión de Habsburgo. No, realmente nos suscribimos a la inalterada. Eh, y, y creo que es muy oportuno al tema porque hace poco también leí una carta del Papa León XVI hablando sobre, bueno, sobre el credo de Nicea, ¿cierto? Y el aniversario que estamos celebrando, pero especialmente dejando por fuera el filioque y llamando a la unidad. Y, y ha levantado un poco de ruido esto, porque algunos interpretan como que está buscando es una búsqueda de la unidad fuera del dogma, fuera de la doctrina, o dejando de lado la doctrina y cuáles son entonces importantes o cuáles no. Pero bien, quizás no vamos a entrar hasta allá, ¿verdad? Porque no vamos a tener el tiempo para desarrollar todo el tema como merece. Solamente voy a aprovechar ahora para preguntarte algunas cuestiones que recibimos por el chat de parte de aquellos que nos escuchan. Entonces tú estuviste hablando un poco sobre lo que afirma el libro de Concordia, pero también sobre lo que rechaza, y especialmente cómo esto se relaciona con la confesionalidad. Entonces tenemos una pregunta que dice así, en la fórmula de Concordia hay distintas condenas a errores. ¿Son válidas hoy? Bueno, sí, si suscribo incondicionalmente al libro de Concordia, sí, son válidas. Voy a intentar responder esa buena pregunta porque merece una buena reflexión. Lamentablemente vivimos, depende del contexto, ¿no? En una cultura de lo políticamente correcto. Entonces nos gustan las afirmaciones, pero no nos gusta que alguien nos diga, no, eso está mal, eso no es la verdad, porque total todo vale. Entonces, las combinaciones que presenta el libro Concordia, por ejemplo, en la fórmula Concordia, en la parte negativa, es para preservar el Evangelio puro e intacto, para ser claros, concretos y específicos. Eh, y voy a brindar algunos ejemplos. Eh, Cuando nosotros leemos el Evangelio, vemos a nuestro Señor Jesucristo que tiene un catálogo de condenas en Mateo 23. ¿No? Él condena los graves errores doctrinales y morales de los fariseos. Si nosotros vamos a negar eso, deberíamos quitar y negar el Evangelio mismo. O por ejemplo, cuando Pablo en Gálatas 1 censura a los Gálatas por haber seguido otro Evangelio tan pronto, él dice, si aún nosotros o un ángel del cielo viene y les dice otro Evangelio diferente del que les hemos predicado, sea anatema, que se vaya al infierno. Es una condenación y es bíblica.
y es válida. ¿Por qué? Porque está en juego el Evangelio y la obra. Está en juego también una antropología bíblica. Está en juego la Trinidad, está en juego la relación entre la fe y las buenas obras, está en juego la doctrina de la Santa Cena, por ejemplo, en el artículo 7 y 8, ¿no? La cristología, la parte sacramental. Pero por detrás de esas condenas está la preservación del verdadero consuelo para el pecador, el perdón de los pecados. Totalmente, totalmente. Y al fin del día, la salvación también, ¿verdad? Siguiendo tu cadena de pensamientos. Y Sí, yo añado lo que tú has dicho, que no es algo que los luteranos inventaron realmente. El credo atanasiano, hay, ¿verdad? Una condena allí también bien clara. El que no confiese esta fe, ¿cierto? Está fuera de la iglesia y está condenado, tomando las palabras también allí de Gálatas con, o sea, anatema. Entonces, creo que es más un problema de nosotros hoy, como tú bien has señalado, que bajo la bandera de la tolerancia y la comprensión y especialmente el amor, ¿verdad? Que no es un amor verdadero, porque el amor verdadero no puede dejar eh, a tu hermano en el error. El amor verdadero busca la salvación y el bien, y no podemos comulgar o ser indolentes con el pecado y con aquello que trae muerte. Entonces, el amor verdadero es Cristo quien murió por nosotros para que podamos confiar solo en Él, porque de esa manera podemos ser salvos, ¿no? Solamente en Él, solo Él es el camino. Eso significa que no hay otro y que necesitamos decirlo. Si somos eh, claros con la enseñanza cristiana. estamos a favor del ecumenismo, pero ecumenismo confesional, en la unidad, en la verdad dogmática. Falso ecumenismo de, bueno, la unidad en la diversidad reconciliada, le llaman. Eso es falso. Totalmente, totalmente. Como tú traías que el mismo título de nuestro libro, ¿verdad? La concordia es justamente la búsqueda de la unidad, pero en Cristo, en la palabra, en las escrituras, ¿verdad? Especialmente en la doctrina fundamental, la justificación por la fe, el perdón de los pecados. Todo gira en torno a esto. Si no tenemos esto presente, como centro, ¿verdad?, de nuestra enseñanza, es difícil que podamos ponernos de acuerdo en otros temas, por lo menos que tengan que ver con la fe. Misericordia, ayudar al prójimo, por supuesto, pero con temas que tienen que ver con la enseñanza de la escritura, Cristo es el centro. Bien, bueno, creo que estas son todas las preguntas que tengo. Hay otras preguntas que tengo del chat, pero tú has... creo que ha respondido a todas ellas. Quizás la última pregunta tiene que ver con un adjetivo que se le da a María en el artículo 3 de la Confesión de Augsburgo, donde se le llama Inmaculada. Entonces, quizás quieres explicarnos un poco a qué se refiere el artículo 3 cuando habla de María como la Inmaculada Virgen. Especialmente teniendo en cuenta el contexto católico romano en el que vivimos. Sí, no deja de sorprender que así lo confiesa la Confesión de Hamburgo en el artículo 3. Y lo leo para después explicarlo. Asimismo, se enseña que Dios, el Hijo, se hizo hombre, habiendo nacido de la Inmaculada Virgen María, y que las dos naturalezas, la divina y la humana, están tan inseparablemente unidas en una persona, de modo que son un solo Cristo. Explico. A mi modo de entender o de ver, esa palabra inmaculada no significa, como se le da en el catolicismo romano, el sentido de María siendo sin pecado original, ¿no? Ella misma en el Magníficat, ¿no?, dice: engrandece mi alma al Señor y se regocija en Dios mi Salvador. El propio Salvador, de la cual ella es madre.
sino que está simplemente diciendo que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, como decimos en el credo apostólico. No hubo una relación sexual entre José y María a partir de la cual nació Jesús, sino que ella concibió y dio a luz siendo virgen. O sea, significa inmaculada en el sentido de casta, pura, sin tener relación conyugal, fue madre de Dios. ¿eh? Otra cosa que también no tenemos problema en decir, ¿no? En el sentido que es la mamá de Jesús. ¿Jesús quién es? Dios hecho Exacto. carne. Claro, el Theotokos, ¿verdad? Confesamos lo que la El iglesia Teotocos. siempre ha enseñado, que es también algo particular de la iglesia luterana. No queremos inventar la iglesia de nuevo, solo ah, Sí. por lo menos la reforma quería purgarla de los excesos. Em, Bien, bueno, creo que hemos hablado bastante, abordado los temas sobre el libro de Concordia. ¿Hay algo más con lo que te gustaría, algún pensamiento con lo que te gustaría cerrar y después puedes leer para nosotros el artículo 4 y 5 de la Confesión de Augsburgo? Bien, bien. Eh, Tengo un cariño especial por ese artículo cuarto porque me ha servido de mucho consuelo, especialmente en situaciones de falta de certeza de salvación, falta de seguridad del perdón y de la vida eterna. En el cuarto año del seminario tuve la gracia de Dios de poder hacerlo en Brasil, alumno de intercambio, que me sirvió para hablar en portugués después con mi esposa. Eh, y ahí en el cuarto año del seminario realmente un pastor habló de la justificación por la fe, leyó el artículo cuarto y a mí me cambió la vida y lo aprecio más que nunca. Justamente esa frase que dice, se enseña que no podemos lograr el perdón del pecado y la justicia delante de Dios por nuestro mérito, obra y satisfacción, sino que obtenemos el perdón del pecado y llegamos a ser justos delante de Dios, coram Deo, delante de Dios, por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. Y ese por causa de Cristo, gracias a Él. Él es la causa, Él es el Señor del perdón. Él es el que da el perdón muriendo y resucitando. Y eso, como dice al final, está escrito por San Pablo en los Romanos capítulo 3 y 4. Y por esa razón sigue siendo el corazón de la teología, en la fundamentación de todo el libro de Concordia, porque es de la escritura misma la justificación por la fe. Ojalá más gente pueda conocer Totalmente. y tener a mano ellos mismos el libro de Concordia y disfrutar, como por ejemplo la apología de la Confesión de Hamburgo desarrolla ampliamente en 400 párrafos este dogma, o el mismo Catecismo Menor en el segundo artículo del credo, ¿no? Eh, Creo que Jesucristo, verdadero Dios, engendrado del Padre desde la eternidad y verdadero hombre, nació de la Virgen María, es mi Señor, que me ha redimido a mí, pobre, perdido y condenado, no con oro o plata, sino con su santa y preciosa sangre. Amén. Amén. Excelente. Y creo que es muy bueno lo que has traído porque nos muestra que los confesores no estaban solamente enfocados en la verdad por causa de la verdad o por causa de estar en lo correcto, sino también es parte del traer el consuelo que está ligado, ¿verdad? Es traer el descanso a la conciencia de saber que no depende de nosotros y de nuestras obras, sino de Cristo, totalmente de Cristo. Es reclamar el Evangelio, ¿verdad? Y hacerlo accesible a las personas nuevamente. Y junto con esto, Pastor Eso. Adrián, quería también, ya para finalizar, pedirte si puedes leernos el artículo 5, porque creo que es importante también de saber cómo Dios nos da esta fe por la cual podemos hacer nuestra esta justificación o la redención en términos del catecismo menor que Dios nos da en Cristo por causa de su cruz. Sí, hay algo muy como anda de cómo llegamos a la fe, cómo la obtenemos, cómo la recibimos de parte de Dios.
para que el tesoro del perdón no quede ahí, sino que sea dado al mundo. Y dice, para conseguir esta fe, que hablaba en el artículo 4, Dios ha instituido el oficio de la predicación, ha dado el evangelio y los sacramentos. Y por medio de esto como instrumentos, instrumenta prima, él otorga el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo obra la fe cuando y donde le place, en quienes oyen el Evangelio. Este enseña que tenemos un Dios lleno de gracia. Me encanta, lleno de gracia, por el mérito de Cristo y no por el nuestro, si así lo creemos. Y ahí viene la parte que complementa, que explicita más, que no es algo que viene de nosotros, sino que viene extra nos, desde afuera. Se condena a los anabaptistas y otros que enseñan que sin la palabra externa del Evangelio, o sea, el verbum externum verbum, obtenemos el Espíritu Santo, por disposición, pensamientos y obras propias. Todo tipo de entusiasmo está condenado aquí, entusiasmo satánico que nos desvía de la palabra y los sacramentos, y obviamente del misterio de la palabra, constituido por Cristo para servir esa palabra y sacramentos a su iglesia. Porque dice en quienes oyen el Evangelio. Entonces, aquí la importancia de ir a la iglesia. Está bien escuchar por el YouTube, está bien escuchar, sigue escuchando el podcast porque es muy bueno y vamos a traer más información, pero no termina allí, ¿ok? También es necesario ir a la iglesia, escuchar, tener un pastor, para que porque Dios nos sirve a través también de este hombre llamado y ordenado. Hay promesas muy bellas para esto, el que ustedes recibe, a mí me recibe, dice Jesús. Entonces recibir a un pastor es recibir a Cristo, especialmente porque nos trae este evangelio, esta predicación. Y también es importante entonces no dejar de congregarnos y participar regularmente de la cena. Entonces, bien sé que estás en Argentina, especialmente en Gualeguaychú, puedes ir a la iglesia del pastor Adrián y él va a Gualeguaychú. recibirte. O si estás aquí en Puerto Rico, bueno, quizás al fin de... Para la próxima entrevista yo voy a aprender el nombre de la ciudad. Pero si estás aquí en Puerto Rico, también puedes visitarnos en cualquiera de nuestras iglesias, en Bayamón, en Mayagüez o también aquí en Ponce. Y recibir el perdón de Dios, ¿verdad? Que fue ganado en la cruz y que nos es entregado en el bautismo, en la cena y en la predicación de la palabra. Muchas gracias, Pastor Adrián, por tu tiempo y por traernos todas estas buenas enseñanzas, por el trabajo que estás haciendo y por servir de conexión allí para que otros en tu ciudad puedan conocer del libro de Concordia. El Señor te bendiga a ti y a tu familia. Te continúe dando muchos más hijos y también haga crecer la familia en la fe, que pueda dar fruto por las obras de tus hermanos. Gracias por tu fidelidad al Evangelio. Si deseas escuchar más sobre el pastor Adrián Correnti y su trabajo con la digitalización del libro de Concordia, en la descripción de este video vas a encontrar un link que te va a llevar allí. Muchas bendiciones y ánimo en el estudio de la palabra.